Los primeros huéspedes de la cárcel del Encuentro Complejo Carcelario de Máxima Seguridad, ubicado en la parroquia de Santa Elena, fueron 300 presos considerados de alta peligrosidad, pertenecientes a bandas criminales como los Choneros, Lobos, Tiguerones, Sao Box, entre otros grupos criminales. Los internos fueron movilizados desde distintos centros penitenciarios del país, entre ellos el ex vicepresidente del correísmo, Jorge Glass. A su llegada, los reclusos fueron rapados y se les impuso una disciplina estricta como parte de la estrategia del gobierno para retomar el control del sistema carcelario. Al ser una cárcel de máxima seguridad, es la cárcel donde todos los delincuentes y ahora cierto nivel político están dirigidos a atacar esa cárcel. No les conviene que esta cárcel siga. Otro de los golpes importantes en el combate al crimen organizado transnacional fue la recaptura en junio de 2025 de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda criminal de los Choneros. Fito fue extraditado a los Estados Unidos el 20 de julio del año pasado, marcando una nueva etapa en la lucha contra las mafias del país. A su proceso se suman los de Celso Moreira y Darío Peñafiel, y en la lista de espera constan otros nombres. En octubre de 2025, el gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó una ofensiva a gran escala con apoyo aéreo, artillería pesada y morteros, con el objetivo de destruir más de 700 bocaminas, túneles y campamentos operados por las mafias y grupos criminales vinculados a la minería ilegal y narcotráfico. Las Fuerzas Armadas inhabilitaron un área crítica de aproximadamente 190 hectáreas, decomisaron armamento de alto calibre y capturaron a disidentes de grupos armados. El segundo periodo del toque de queda finalizó a las 5 de la mañana del lunes 18 de mayo. La medida restrictiva de circulación estuvo vigente en 9 provincias y 4 cantones. La disposición dejó 5.023 detenidos. De esta cifra, 717 catalogados como peligrosos, 2 considerados de alto valor y 85 de interés penal relevante. En este marco, el ministro del Interior, John Reinberg, destacó que la criminalidad, secuestros, extorsiones y muertes violentas disminuyeron. El nivel de la criminalidad, de las muertes violentas, desde el 1 de enero a la fecha ha disminuido. Ya tenemos un menos 40% de la criminalidad que se está manteniendo. El primer toque de queda fue del 15 al 30 de marzo de 2026 y abarcó a las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Áchilas. El presidente Noboa indicó que esto no es una guerra contra las pandillas, es una guerra contra el narcoterrorismo, la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos conexos. Iván Casamen, Noticias 7. Lo cierto es que el combate a la delincuencia organizada y sus múltiples caras y manifestaciones marcan la agenda gubernamental al cabo de justo un año de gestión del presidente de la República. Eso está a la vista, pero las urgencias y las demandas del país no se quedan allí. Y mucho más cuando en la antesala hay elementos perturbadores como este crónico fraccionamiento político que incide o busca incidir en las decisiones gubernamentales. La economía y la gobernabilidad, en suma, también son parte de esa agenda a la cual hay que ponerle ojo al cabo de un año. Amigos, buenas noches. Esto es Perspectiva 7 por Ecuador TV. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Vamos directo al grano y dando la bienvenida al señor general Wagner Bravo. Él fue jefe del Estado Mayor del Ejército Ecuatoriano, experto en seguridad. También contamos con la presencia de la doctora Natalie Farinango, asambleísta de ADN, y el doctor Francisco Rocha, analista político, quienes nos acompañan en esta primera parte, que yo diría dedicada a eso que tanto preocupa a los ecuatorianos y con razón, la gobernabilidad. Y hay muchas cosas que mencionar, por ejemplo, la captura de los pesos pesados del crimen organizado. Estoy pensando en alias Fito, estoy pensando en alias Pipo, pesos pesados, hablando también esto de los choneros y hablando de los líderes de los lobos. Son cartas de presentación que dan el éxito a esta campaña contra la delincuencia organizada. Señor general, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Félix. Yo creo que sí, porque, algunos de estos cabecillas, porque no los podemos llamar líderes, no han sido capturados en el Ecuador. Y si no están en el Ecuador, quiere decir que no se sienten seguros y que tienen que salir a buscar el respaldo en otra parte del país, del mundo, para poder seguir con sus fechorías. Fito fue capturado en Manta. Desde luego, pero los otros están fuera de aquí. Pipo, ¿Ya? Fede
y otros que han sido capturados en Colombia y muchos de ellos ya Pero extraditados. finalmente están capturados. Están capturados y lo más importante es que cuando uno quiere desarmar la estructura, tiene que ir a la cabeza. ¿Cómo se lo Pero está estas son haciendo? las cabezas. Estas son las cabezas, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que entender, Félix, es que esto es un gran negocio. Y al ser un gran negocio, no porque una persona que ha sido capturada deja de ser un buen negocio, es fácilmente reemplazable. Usted dice que el negocio continúa. El negocio continúa y eso lo acaba de decir la Central Nacional de Inteligencia en el decreto 370 con el que se declara el estado de queda, porque la Central Nacional de Inteligencia dice que continúan 9 delitos graves en el Ecuador. Y el presidente de la República, que es una decisión política que hay que felicitar, porque si no hay la decisión política como pasa en Colombia, no va a suceder nada. Pero el presidente de la República dijo en la Organización de Estados Americanos la semana pasada que tenemos 80.000 personas levantadas en armas. Si hace 2 o 3 años teníamos 40.000. Quiere decir que aquellos grandes carteles de la droga, porque esto hay que entender que es el crimen internacional organizado, llamado ya inclusive por los Estados Unidos terrorismo, narcoterrorismo, se va expandiendo. Porque nosotros hagamos un conflicto armado interno, hagamos estado de excepción, toque de queda, ellos van a cruzarse de brazos y decir, se acabó nuestro negocio. Atendiendo este diagnóstico, Francisco, consecuentemente, ¿en qué estamos? Bueno, hay una lucha declarada, o sea, el Ecuador ha declarado la guerra a esto. Algunos piensan que esto es una exageración, que todavía no están definidos algunos de los temas. Ahí yo diría me vuelve a hacer falta un programa, una visualización. Pero sí creo que hay momentos en que, por ejemplo, los toques de queda y eso alteran la vida diaria, además de la inseguridad. ¿Es una exageración haber declarado la guerra esto? Porque de eso también se escucha, Francisco. Claro, no sé si es una exageración, pero lo que sí es una obligación es luchar para desmantelar la delincuencia organizada. Obligación. Es una obligación, que tiene además unos brazos internacionales y que en el país, y eso sí hay que tenerlo claro, ha tenido unos brazos políticos que se han internado desde la policía, las Fuerzas Armadas, la justicia. Eso no hay que olvidarse, la justicia, y hemos visto los resultados de lo que está pasando. Pero entonces, aquí hay todo... La justicia que de paso juega un papel bastante fundamental, turbio, diría, claro, en todo esto. pero fundamental para que o ganemos esta batalla, exacto, o la perdamos. Porque si no somos capaces también de que las fuerzas de seguridad, la justicia y el propio poder ejecutivo, el propio poder legislativo se vayan limpiando, o sea, están ahí, los están financiando y en algunos casos no solo que les financian ya candidaturas, son ellos mismos los candidatos. Hemos visto alcaldes ya vinculados, hemos visto concejales, hay zonas donde la inseguridad está promovida por autoridades locales. Una descomposición que se puede observar, que es visible y yo diría tremenda. Doctora Natalie, buenas noches. Consecuentemente, si es que ese panorama encabezado por esta descomposición judicial, digamos, nos está de alguna forma gravitando sobre estos esfuerzos para luchar contra la delincuencia, como lo decía Francisco, ¿de qué estamos hablando? Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, doctora. igual a mis compañeros de panel y por supuesto a la ciudadanía ecuatoriana que nos mira y nos escucha. Yo me quedo con lo que comentaba también el economista, es una obligación del Estado, es una obligación del gobierno nacional y creo que lo ha entendido perfectamente el presidente Daniel Noboa, que desde el inicio de su gestión le declaró la guerra al narcoterrorismo, le declaró la guerra al crimen organizado, entendió la magnitud del problema, que tenemos estructuras criminales internacionales con financiamiento multimillonario y que se necesitaba ese Estado fuerte para poderlo combatir. Es más, la extradición mismo que veíamos en los videos se da gracias a que se promueve también una consulta popular para permitir la extradición en ese aspecto y también gracias a la ciudadanía que votó favorablemente a eso. Creo que con toda la contundencia el Estado debe actuar usando todas las potestades que le otorga la Constitución y la ley, porque se trata de salvar la vida de las familias ecuatorianas, se trata de devolverles la tranquilidad a las familias ecuatorianas, pero también siempre hemos pensado que se tiene que trabajar paralelamente en el ámbito social. Insisto en esta parte de la consulta, doctora, esta suerte de contrapoder que viene a ser la mala justicia, estos malos jueces, ¿cómo se enfrentan desde una asamblea empeñada también en darle un nuevo rumbo a esta situación? ¿Se han aprobado, por ejemplo, los mecanismos, y estoy pensando en las leyes necesarias
por lo menos para neutralizar esa parte que al final del día le deja en cero lo que hacen las Fuerzas Armadas y la policía? Sí, bueno, la Asamblea Nacional ha dotado al Estado de leyes importantes, justamente también de fortalecimiento de Pero ¿por nuestras qué fuerzas entonces sigue públicas. pasando? ¿Por qué siguen saliendo los pillos libres? Sí, y hay algo que mencionarlo ahí. Igual se está trabajando en reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Exacto. Porque cuando yo hablaba al inicio que es una responsabilidad y obligación del Estado, incluye la función judicial. Incluye que la función judicial también debe apoyar en esta lucha. Y si es que hay personas detenidas con indicios serios, tienen que ser procesados y tienen que tener esa responsabilidad penal. Porque de nada nos sirve tanto esfuerzo del bloque de seguridad, esfuerzo del legislativo, también dotándole de leyes, si no existe una función judicial comprometida. Y por eso también estamos reformando en ese aspecto el Código Orgánico de la Función Judicial. La función judicial también penetrada consecuentemente por las mafias criminales o por los intereses de la delincuencia. ¿Cómo entender esta parte, general? Félix, el doctor Toainga, agosto del año pasado, decía que desde su punto de vista no existe una institución pública que no haya sido permeada por la delincuencia y el narcoterrorismo y la corrupción. ¿Y qué nos quiere decir eso entonces? Que el Ecuador es vulnerable a todo lo que nos está pasando. Diagnóstico terrible. ¿Por qué es vulnerable? Es como cuando yo me voy a un operativo militar y me voy sin casco, sin fusil, sin chaleco. O sea, digo, aquí estoy, máteme. Así está el Ecuador. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. Pero con lo que acaba de decir la doctora Farinango, a mí me gustaría no seguir parchando las leyes. La Constitución del 2006 es producto de lo que nos pasó en la crisis política desde la caída del expresidente Bucarán y hasta llegar al 2008. Pero éramos una isla de paz. Hoy, 18 años más tarde, la situación es diferente. ¿Será que esa estructura que la creamos en el 2008 es necesaria ahora? Voy a poner el ejemplo. El SNAI lo creamos, pensamos de que iba a haber una bonita rehabilitación y oh sorpresa que no funciona. La Agencia de Regulación y Control Minero, tenemos 2.000 millones de dólares que nos roban al año en minería ilegal. Y así podríamos ir haciendo la misma función judicial. Tenemos un Consejo de la Judicatura. ¿Funciona o no funciona? Y entonces, ¿cierto? La Corte Nacional de Justicia, ¿funciona o no funciona? Entonces, por eso yo que en algún momento aceptaba lo que decía el presidente, hagamos una asamblea constituyente. No porque se nos ocurra cada cierto tiempo hacer una constitución, sino porque hay que adecuar la parte dogmática de la constitución y la parte estructural de la constitución, a ver si las instituciones que las necesitamos ahora son las que están vigentes o hay que cambiarlas. Porque si no, con esto termino solamente como que seguimos parchando. ¿Cuántas veces hemos modificado el Código Orgánico Integral Penal? Vamos a hablar de esto más adelante, señor general, porque lo que usted menciona es un asunto de fondo, pero también quiero preguntarle a Francisco si es que esta relación, si es que esta presencia del Ecuador en el ámbito internacional, si es que la buena relación en la práctica con el gobierno de los Estados Unidos es una garantía finalmente que tiene que ir reproduciéndose en toda esta preocupación y las faltas, las carencias que tenemos para un efectivo control y enfrentamiento de la delincuencia, Francisco. Sí, bueno, ayuda, porque obviamente solos está demostrado no podemos. Pero no solo no puede el Ecuador, no puede Colombia, no puede, y peor, en algunos países están tomados políticamente, están gobernando, pero no puede Chile, no puede Brasil, que es una potencia, digamos, en América del Sur. Argentina ha necesitado también. Entonces, este acuerdo con los Estados Unidos nos permite, lamentablemente, la última consulta la perdió el gobierno, quizá porque no nos indicó cuál era el cambio que quería hacer. Si dijo, vamos a una constituyente, y el Ecuador ya tiene recelos sobre las constituyentes. Pero sí, yo creo que lo que dice el señor general Bravo es importante que revisemos lo que dice la Constitución, habrá que buscar mecanismos, la Asamblea puede iniciar un mecanismo, la iniciativa del presidente puede tomar para ir desmontando esta Constitución garantista, pero sobre todo garantista de delincuentes. Entonces, nos ayuda a enfrentar los acuerdos que podemos hacer con Estados Unidos, con Perú, con Colombia, ojalá podamos llevarlo adelante para no solo controlar el territorio, sino para controlar a las bandas que están operando en estos países. Y en conjunto, ellos sí están organizados, los países no. ¿Cómo poner en orden a ese nivel de la justicia, insisto, doctora, desde el ámbito legislativo, que tanta preocupación genera, que no es por un determinado caso, sino que esto ya se hizo pan de todos los días?
Sí, y eso hay que hacer las reformas también que sean necesarias para poder ¿Pero qué hacemos frente a eso? sanar a la función Exacto. judicial en ese aspecto. Como le mencionaba, se está trabajando en cuerpos normativos. Voy a compartir con los colegas panelistas. Creo que haber cambiado la Constitución en varios aspectos que ya no responden a la realidad nacional, tener una Constitución aplicable y no tan reglamentaria hubiera servido de mucho. Después de lo que pasó, el presidente dijo, con las herramientas que ahora tenemos hay que seguir trabajando con la misma fuerza. Desde la legislación se está haciendo una reforma integral, se va a hacer al Código Orgánico de la Función Judicial, topa varios aspectos. Recién nomás hace 2-3 días se trató el informe para primer debate. Esperamos también que en la construcción del informe para segundo debate tenga una amplia participación ciudadana, porque es un cuerpo normativo quizás de los más importantes del país, porque regula la función judicial, que es precisamente donde estamos fallando en ese aspecto. Importante noticia la que nos está dando la doctora Nathalie Farinango, pero hay un elemento general que yo sí quiero preguntarle a usted. En el año pasado, consolidado, 214 toneladas de droga, que significan 6.435 millones de dólares en el mercado de la droga, es lo que produjo como decomisos con el combate del Ecuador contra el crimen organizado, concretamente contra el narcotráfico. 6.435 millones de dólares le produjo el Ecuador. Los Estados Unidos no debería reconocer, por ejemplo, esa cantidad o por lo menos la mitad y un poco aplicarle, por ejemplo, a la deuda que le tenemos a los Estados Unidos. Una persona que ya no está en el mundo, muy querida para mí, mi madre decía, hace 20 años o 25 decía, la droga que les capturan, ¿por qué no les venden? Exacto. O sea, a Estados Unidos le estamos librando de un problema de 25 millones de dólares, preste los 12. Porque yo quisiera tener 6.000 y pico de millones de dólares, como bien lo dices tú, para fortalecer la salud, la economía, el desarrollo de las Fuerzas Armadas y la policía. Ese es el poder de la mafia. Pero quiero tomar unas palabras que decía la doctora Farinango hace un rato. En estas reformas al Código de la Justicia decía que participen todos. Ahí llegamos al artículo 3 de la Constitución, que no me gusta mucho, pero es la que tenemos. Y dice que el Estado tiene como deberes primordiales. Y el Estado somos 17 millones de ecuatorianos. La pregunta es cuándo la justicia va a entender que son parte del Estado y tiene el deber primordial de cultura de paz, seguridad integral, democracia, libre de corrupción y todo lo que habla ese artículo que yo le llamo los objetivos nacionales permanentes. Pero, ¿qué es lo que está haciendo el Ecuador? Y los países que son corresponsables, por eso digo que es un negocio. Si no hay quien demande droga, no hay quien produce. Totalmente. Y si no hay quien produce y quien demande, no hay los intermediarios, los carteles en América y las mafias. Deberíamos pedirle a los Estados Unidos que nos reconozca por lo menos no esto. solo a los Estados Unidos, sino a todo el mundo, son corresponsables de lo que nos pasa. La estrategia de seguridad salida de la lucha antidrogas de la semana pasada, ¿a dónde está yendo y dónde nos va a beneficiar a nosotros? A eliminar el mal. Porque le está diciendo a Colombia, señores, tiene usted que presentarme cómo va a erradicar las plantaciones de hojas de coca, que venimos pidiendo los ecuatorianos de hace muchísimo tiempo. Pero con esto termino, Félix. Nosotros le estamos evitando que lleguen 6.000 millones de dólares a Europa, a Estados Unidos, al África, donde quiera que sea. En eso estoy pensando. Fuera de ese dinero ilegal, no hay armas, no hay problemas de salud, no hay personas adictas, no hay muertes violentas. Y bueno, y nosotros estamos haciendo con nuestros propios recursos. Cuando, como decía Francisco hace un rato, este es el crimen internacional organizado que creo yo nació antes que la globalización del mundo. Y entonces, ¿cuándo nos organizamos los países que somos legales y queremos luchar contra esos? Ojalá esa coalición que le está liderando el presidente Trump del 5 de marzo del mes pasado con los ministros de Seguridad y Defensa de América funcione, pero aterrice. Y no solamente con la cooperación de Fuerzas Armadas y Policía, porque la cooperación se hablaba aquí y se debe hablar, es también la inversión extranjera, que nos va a permitir desarrollo, eliminar las causas coyunturales y estructurales de la violencia que tenemos. Si es que a los Estados Unidos en el año pasado le estamos ayudando, digamos, con estos 6.435 millones de dólares para que no se reproduzca en el mercado norteamericano, para que no vaya a los jóvenes, para eso que tanto le preocupa al presidente de los Estados Unidos, le está ayudando el Ecuador. ¿Los Estados Unidos no le debería reconocer por lo menos la mitad de eso y rebajarle, por ejemplo, de su deuda? Me parece hasta de sentido común. Pero ¿qué pasó con la gobernabilidad? Vamos a hacer una pausa para retornar con nuestros invitados en un momento.
imagen histórica y que tiene exactamente 365 días de vigencia. El presidente de la República está ingresando al Palacio Legislativo para posesionarse como mandatario de los ecuatorianos y llegar a este primer año de gestión, primero en el Palacio de Gobierno, o digamos al revés, primero en el Palacio Legislativo y ahora en el Palacio de Gobierno, es un hecho sin duda histórico, el que también y de alguna forma estamos conmemorando con nuestros invitados del día de hoy. Y en ese contexto, en ese marco, hay que hablar de la gobernabilidad y del quehacer político que durante estos 365 días marcó no solamente la gestión de gobierno, sino el quehacer de este país. Para esta segunda parte continuamos con el doctor Francisco Rocha, con la doctora Nathalie Farinango y con el doctor general Wagner Bravo. En la parte política como que le fue bastante bien, Francisco, apelo a tu experiencia en el conocimiento sobre todo legislativo, le fue bastante bien con estos 84 legisladores que plegaron allá, pues 16 entre Pachacútix, Revolución Ciudadana y los independientes, le fue bastante bien y asegura lo que está por venir. ¿Cómo le ves esta parte, Francisco? Bueno, el gobierno logró una mayoría, consolidó, tomó las autoridades de la Asamblea. Quizá la Asamblea no ha jugado un rol preponderante. Algunos dicen sí, precisamente eso es lo que se busca con una mayoría, no necesariamente. En democracia se busca que la institucionalidad no entorpezca, pero no que esté anulada tampoco, y eso sí ha pasado en esta Asamblea. Un éxito que hay que reconocerle. Un éxito en las leyes, ¿Ya? en las leyes enviadas. Por favor. Félix. Las leyes enviadas han sido quizá no muy debatidas, tampoco han recibido aportes, pero ha tenido la consecuencia de que las han aprobado. Han salido. Han salido. Una dispersión política que le ayuda mucho al presidente y una oposición del grupo mayoritario, incluso en la Asamblea, que lo único que busca es la impunidad. Tampoco tiene una propuesta alternativa de poder. La impunidad. La impunidad de todos a los que ellos representan en la Asamblea. Qué grave. No hay una propuesta alternativa al propio presidente Noboa. Entonces, yo creo que estas características le dan a él una gobernabilidad mucho mayor. O sea, si uno piensa en la CONAIE del 19 y del 22, no es la misma. El señor Issa, incluso de ser dirigente nacional, baja a una regional. Y de todas maneras generan preocupaciones, pero el presidente los enfrenta y tiene esa dispersión. Lamentablemente para el país y para la democracia, esa ausencia de otros grupos políticos, esa ausencia de propuestas no nos permiten medir incluso la efectividad del ejercicio de la presidencia. El señor presidente Noboa ha tenido éxito en estructurar. Si le ha servido más al Ecuador eso, yo tengo mis dudas, pero que ha tenido éxito en estructurarla, sí. Y yo pienso en los congresos que hemos tenido, que han habido acuerdos. Se me ocurre el de Wilfrido Lucero en la presidencia de Rodrigo Borja. No es que Rodrigo, todas las leyes eran promovidas por el presidente. Habían legisladores que tenían idea de lo que es ser legislador, pues, y tenían propuestas. Ahora tienen miedo incluso de aceptar invitaciones. Yo me alegro que la doctora Farinango esté. Ojalá vayan a otros medios. Necesitamos saber que la representación política como país tiene alguna idea. En este primer año, sin duda, funcionó esta mayoría de 84, a ratos con apuros, otras funcionó. Las leyes salieron aprobadas, pero cuando salieron aprobadas, y estoy pensando en dos fundamentales, esta Ley de Seguridad Nacional y de Integridad, fundamentales dentro del plan político del gobierno, salieron, pero ¿dónde chocaron? En la Corte Constitucional. Como que la legislatura hace su tarea y la Corte Constitucional es el bloqueo, doctora. Bueno, primero que en este año de gestión también de la Asamblea Nacional se marcó un objetivo claro.
pasar de ser un freno al desarrollo del país, a ser un motor de desarrollo del país y asegurarnos que exista la gobernabilidad necesaria para que el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa, también cumpla con un plan de trabajo en beneficio de las y los ecuatorianos. 24 leyes aprobadas, entre ellas 9 económicas urgentes, 2 leyes lamentablemente que la Corte Constitucional no analizó el panorama central. Es más, cuando las declara inconstitucionales tampoco es que haya analizado de fondo, tan solo de forma. Eso quiere decir que determinó que no había unidad de materia y demás, pero nunca se estudió artículo por artículo para determinar la constitucionalidad primero y luego el contexto nacional que estamos viviendo en ese aspecto. Creo que eso hasta cierto punto puede ser negativo porque la oposición ha utilizado a la Corte Constitucional como un actor político más. Cuando la Corte Constitucional en un Estado constitucional de derechos, tal como determina nuestra Constitución, es garante de la Constitución, es garante de los derechos. ¿Será que la Corte Constitucional no es tan virginal como se dice? Bueno, yo creo que todas las decisiones deben estar motivadas. ¿Ya? No estoy de acuerdo con sus últimas decisiones. Creo que jamás debe cumplir el rol de un político, de un actor político. Es un órgano que está para respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución a todos los quienes estén en el poder o a quienes no estén en el poder. Y en ese aspecto, cuando analiza una ley, tiene que analizarla de manera integral. Cuando existe una demanda de inconstitucionalidad, con ciertos criterios acepta o admite demandas de inconstitucionalidad, con otros ciertos de criterios admite otras demandas de inconstitucionalidad. Eso también es incorrecto, creo, porque ahí se mete nuevamente en el juego que quiere meterle a la oposición, que no es correcto, porque, a ver, primero también en un Estado democrático, inclusive para bien del país, la oposición es necesaria, pero una oposición que argumente, una oposición que inclusive pueda servir para mejorar los proyectos de ley cuando presente observaciones. Pero si tenemos una oposición que lamentablemente se opone a todo por quién es el proponente o por ahí inventándose una serie de narrativas para poner en contra a la ciudadanía, no le hace bien al país, porque tampoco no hay una oposición en la que se sientan Y esa representados. suerte de caos, doctora, el presidente de la República trató de enfrentarlo a través de una consulta popular, señor general Bravo, de una consulta popular que al final del día la perdió. ¿Por qué la perdió? Yo creo que bien lo decía Francisco, no hubo una buena información y una ofensiva, la podría llamar. Porque era una gran oportunidad para hacer un cambio. Porque lo que no ha entendido el Ecuador todavía, lo que yo hablaba hace un momento, que esto, el ministro Renberg lo dijo la semana pasada, esto es una causa nacional. Y no solamente la lucha contra la delincuencia, sino también el desarrollo. Como digo, es responsabilidad de todos. Pero cuando uno no tiene mucha información de por qué lo quiere lograr. Acaba de decir la doctora Farinango, en este año nos propusimos en la Asamblea, pero eso no lo conocemos el común de los mortales. Porque si uno lo conociera, diría, por eso sale esta ley, por eso hay el toque de queda, por eso es el estado de excepción, por eso las visitas y el apoyo de los Estados Unidos, por eso es necesaria la consulta. Pero cuando no hay mucha información y se piensa que con las elecciones que tuvimos en febrero y abril del año pasado, el presidente tenía buena aceptación e iba a ganar la consulta. Lo que a mí más me preocupa y me duele es porque de una u otra forma el Ecuador y el mundo entendió de que estamos solos y que por lo tanto necesitábamos las bases extranjeras, como lo ha dicho Francisco, para ir mejorando nuestras capacidades. Estás hablando, Félix, de no sé cuántos miles de millones de dólares, que no los tenemos. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos recursos, apoyo para mejorar nuestras capacidades. Las capacidades de Fuerzas Armadas deben estar en 30 o 40%, deberían estar en el 80%. Si faltan 800 jueces, si no estoy mal, y no sé cuántos fiscales, necesitamos recursos. Si nos falta mejorar la salud, necesitamos recursos. Es decir, de a poco la consulta popular necesitaba, que tampoco es la panacea que va a solucionar el apoyo internacional a la situación de inseguridad, pero ayúdate que te ayudaré, dice la Biblia, y si no nos dejamos ayudar y no queremos, yo creo que el presidente, con el respeto del caso, se equivocaron en plantear la pregunta y cómo la hicieron. Por eso yo digo, ahí también era importantísimo hacer una constituyente, para adecuarle al Estado, para darle fortaleza, para darle lo que llamamos en términos militares el poder nacional que nos permita a las 3 amenazas declaradas desde el año 2022 a la seguridad nacional, narcotráfico, minería ilegal y actos terroristas, y también la declaración de la lucha prioritaria y frontal contra la corrupción. ¿Cómo lo hacemos si no tenemos fortaleza y recursos? Pero si falló o fracasó esta consulta popular, Francisco, ¿se puede pensar en una constituyente quizás como la solución de fondo a todo esto? Creo que no, a estas alturas no. Tengo la impresión que, como nos decía la doctora Farinango, el presidente ha dicho vamos a trabajar con lo que hay. Esto es lo que hay.
Y sí, los gobernantes tienen que aprender también a manejarse. Falló la posibilidad de una constituyente. Yo a ratos creo que mejor, porque si iba a ser como es la Asamblea ahora, digo mejor que no, porque si no podríamos tener incluso una mayoría adversa a lo que el país viene intentando cambiar en estos últimos gobiernos. Moreno abrió la puerta, Lasso también, le costó el cargo, y entonces ahora está el presidente Noboa. Y está en un periodo que va a ser completo el de él. Y eso hay que cuidarlo además, y tiene que ser una propuesta concreta. Siempre exijo, ¿dónde está el proyecto del señor presidente? Hay cosas buenas. ¿Dónde está el proyecto? ¿Para qué? Para que el país siga avanzando. No pueden ser las medidas parches. Cuando la doctora Farinango nos recuerda que la Corte Constitucional ha declarado 2 leyes inconstitucionales, yo me pregunto, ¿habrán también, así como les queremos exigir a los ministros de la Corte, y claro, el presidente salió con unos carteles, con las fotos de ellos, fotos que no se pueden indicar de los criminales y a los de la Corte, uno se pone a pensar y dice, ¿habrá el Congreso, la Asamblea, habrá estudiado bien esas leyes y no modificado lo que realmente sí puede ser inconstitucional? Un ex ministro, recordarás, Francisco, le decía al país, ¿dónde está la plata? Yo le pregunto a la doctora Farinango, ¿y dónde está el proyecto entonces? Bueno, creo que el proyecto, por ejemplo, en el ámbito económico, la programación económica se le da cada año en el tema de la proforma presupuestaria, que es el claro programa económico que tiene el país y que tiene que cumplir cada año con la programación cuatrianual en ese aspecto. Cuando el presidente da declaraciones, y seguramente también se lo hará en el informe a la Nación, ¿cuál es el proyecto también para los próximos años? Llegó también con un proyecto cuando se lanzó a candidato y decía, a ver, ¿cuáles son mis principales preocupaciones que comparto con la ciudadanía y que me enfocaré en cumplirlas? Es precisamente en la generación de mayor empleo, porque eso va a mejorar la economía de nuestras familias ecuatorianas, va a mejorar la economía del país. En el combate a la inseguridad, tiene que existir la contundencia del Estado por una parte y también la inversión en lo social. El presidente decía este año 2026 va a ser también el año de la inversión y están anunciando también megasobras como el 5.º puente en Guayas también. Por ejemplo, que eso también dinamiza la economía local. Cuando envía un proyecto de ley, por ejemplo, de la construcción de la vivienda social, también dinamiza y sobre todo a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, por ahí va el camino. Y siempre lo hemos dicho, en mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas. Este tema de la polarización, señor general, este tema de la división, de la pugna entre sectores políticos, ¿condenados a vivir con eso que tanto daño le hace a este país? Sí, pero tenemos que sacudirnos. Y pongo el ejemplo, la Asamblea hizo una reforma a la Ley de Rehabilitación Social. Todos nos quejamos del SNAI, porque no es cuestión de tener a las personas privadas de la libertad metidas y hacinadas como están en este momento, sino que hay que mejorar sus condiciones. Terminada su pena de libertad, tiene que reincorporarse a la población económicamente activa. Yo sorpresa que se hace en la Asamblea unas reformas a la ley y hay 77 o 70 votos que están en contra. Y uno les pregunta, digo, ¿y por qué están en contra? No hay una respuesta. Pero no ¿qué le dice su experiencia general? Ahí va una respuesta. ¿Cómo superar este choque de trenes? Tiene que haber una política de Estado. Lo acaba de decir Francisco, la doctora también. Si no hay una política de Estado que nos haga entender a los ecuatorianos qué es lo que queremos. La Constitución, artículo 3, dice cuál es el deber ser, lo máximo que queremos. ¿Qué ha hecho el presidente de los Estados Unidos? Poniendo un ejemplo rápidamente, estrategia de seguridad de Estados Unidos para el año 2026, en enero. La semana pasada saca la estrategia antidrogas, que la conoce los Estados Unidos, el sistema judicial, la policía, las Fuerzas Armadas, todo el aparato gubernamental de los Estados Unidos, lo conocemos nosotros y lo conoce el mundo. Entonces nosotros necesitamos tener un plan de desarrollo, un plan de seguridad con una política superior para ir analizando. El señor presidente salió, yo creo que son éxitos en el toque de queda excelentes, 7,000 y pico de detenidos, de los cuales 700 y pico son delincuentes, pero eso es lo que queríamos lograr. ¿O es que nos quedamos cortos o suplantamos mucho más de lo que queríamos? ¿Cierto? Porque las medidas coercitivas que tiene el Estado, como el toque de queda, la estamos aceptando los ecuatorianos. En 10 provincias, 4 cantones, deben vivir 11 millones de ecuatorianos. 150 millones de veces tuvieron la oportunidad de violar el toque de queda.
¿Por qué las personas de bien no lo hicieron? Porque le están apoyando al gobierno. Entonces yo creo que desde el gobierno tiene que haber un plan macro, una política de Estado, un plan de seguridad integral, un plan de desarrollo concurrente y que todos lo conozcamos para poder evaluar si lo que se está haciendo es lo que estaba planificado, ¿no? ¿Cómo llegar a ese punto, doctora, frente a cosas que inclusive escuchándoles son hasta de sentido común? ¿Al presidente de la República, y con todo respeto, le llega esta información? ¿Es un problema de asesoría? ¿Qué es lo que a su criterio pasa? Bueno, yo tengo la certeza de que al presidente le tiene que llegar esta información y le llegue esta información, debe tener los mejores asesores, por eso las buenas decisiones que han tomado. Yo lo hablo un poco desde el aspecto del legislativo, que nosotros permanentemente estamos monitoreando también qué es lo que quiere la ciudadanía y en ese aspecto también nos planteamos una agenda legislativa con los principales problemas que tiene la ciudadanía, claro. Apoyar también el ámbito de gobernabilidad al Ejecutivo. Creo que evidentemente ha sido un año lleno de retos con problemas múltiples que tiene el país, pero concentrándonos en los dos más grandes, el tema de seguridad y en el tema económico, en el tema de generación de empleo, que es fundamental también para el desarrollo de nuestra economía y para el desarrollo de nuestro país. El presidente siempre está muy alineado también a lo que quiere la ciudadanía, sino que hay múltiples caminos también de hacerlo en ese aspecto. Y usted lo decía, capaz múltiples asesores también les dan diferentes visiones de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer en ciertos, pero el que toma la decisión final siempre es el presidente de la República. Y lo digo no por ser parte del Ejecutivo, sino por ser parte de un mismo proyecto político, digamos. El objetivo principal lo tenemos clarísimo. Demos una conclusión a todo esto, Francisco. Problema de asesoramiento, problema de información, no diría de sensibilidad, porque estamos viendo gestos, actos presidenciales muy importantes, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, me parece que sí hay que concretar, más allá del discurso de que queremos contentar a la población, tiene que haber, el gobernante no está para ser popular, está para conducir. Y esa conducción le vuelve un presidente que no solo gana elecciones, sino le vuelve un estadista. Y le da una proyección enorme. Por supuesto, histórica. Y el señor presidente Noboa tiene además una carga adicional. Tiene una fortuna aquí. Y entonces cuando la doctora Farinango dice, hay que dar empleo, bueno, ¿en dónde están las políticas de empleo? ¿En dónde están las iniciativas legislativas para eso? ¿No es cierto? Le he escuchado al presidente de la Asamblea decir que va a haber una ley de iniciativa privada, o sea, para los que quieren emprender, una ley de emprendimiento, que va a ser el código que ya está, nos acaba de decir que ya está tratando la Asamblea el código y también el Código Integral Penal. Yo esperaría una cosa adicional, o sea, que no nos digan que la vivienda van a hacerse al 2.9% de la seguridad social, porque eso es incorrecto, porque no es plata del Estado, porque es plata de la seguridad social, y si alguien le pone un tanto por ciento que no es el correcto, que está 3 puntos menos del que debería ser, y no es para los menos favorecidos, es para los que sí tienen trabajo. Entonces, todo eso tiene que conjugarse en un plan al que podamos incluso respaldar y decir, esta propuesta del presidente, esta propuesta de la Asamblea va en este camino, y podamos incluso decirles, oigan, señores asambleístas, esta iniciativa que la doctora Farinango nos propone, me parece que hay que ponerle tal o cual incremento, o sea, que la ciudadanía se sienta parte del quehacer nacional, y eso democráticamente es correcto. Puede ser más difícil porque hay que llegar a consensos, y eso es. Exactamente un minuto final, se nos terminó el tiempo general. Un minuto, tenga la bondad. Hace algún tiempo, antes de las elecciones presidenciales, yo decía que los candidatos deberían presentarnos con anterioridad el plan de gobierno, de seguridad y desarrollo, de tal manera que lo que acaba de decir Francisco, lo podamos expulgar, lo podamos criticar, lo podamos mejorar. Y espero que el señor presidente de la República vaya con ese plan que lo tiene previamente concebido a la rendición de cuentas. ¿Quieren que les hable de economía? Mi objetivo es este. Y no lo he logrado por esto y otro. Sí lo he logrado por esto y otro. Mi plan de seguridad, cuando ustedes votaron para mí para ser candidato, era este. Lo he logrado esto, por esto, no he logrado esto, por esto y otro. Porque a los gobernantes hay que pedirle rendición de cuentas. Mañana, como se diga la información que se la presenta de diferente manera, decir, muy bien, los éxitos, pero estamos logrando lo que se planteó. Tú decías que hay obstáculos graves.
Y esos obstáculos graves tienen que ser manejados con gobernabilidad y con una visión de estadista, si queremos lograr los grandes objetivos nacionales que están en el artículo 3 de la Constitución. Sobre todo este obstáculo grave del distanciamiento, de la polarización, de la ruptura política que desde hace rato tanto daño hace a este país. Pero vamos a la parte económica. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver inmediatamente con ustedes. En un momento. Hablamos entonces de la inseguridad, de la gobernabilidad, pero esa otra parte fundamental, la económica. Para esta parte también del programa se suma el señor economista Pedro Montalvo. Él es un docente universitario, analista económico y la pregunta a sí mismo es de cajón. ¿Este año fue exitoso económicamente? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, para poder responder esa pregunta, yo creo que es importante hacer un análisis hacia atrás. No tanto. Vamos a las partes principales, ganemos con el tiempo, sí, por favor. No mucho, pero en realidad nosotros en el 2024 tuvimos una economía que se contrajo. Y es un tema fundamental porque tuvimos una crisis energética, un conjunto de problemas. Y para el 2025, la pregunta es cómo estamos con respecto al 2024. Y en el 2025 la economía, el pastel en realidad creció y eso es importante. Y creció más allá de lo esperado, creció 3.7 puntos porcentuales. Y por lo tanto el 2026 plantea un reto en función de cómo seguimos a partir del 2025. ¿Cómo seguimos? Y el primer trimestre ha entregado cifras positivas, que es fundamental. Ha entregado cifras que nos mantienen en ese camino de crecimiento, pero yo creo que ahí tenemos un reto fundamental, que el crecimiento sea sostenible, que el crecimiento perdure justamente para la economía del Ecuador. En este aspecto económico hay señales muy importantes que se dieron durante todo el año. Decisiones gubernamentales hasta históricas, por ejemplo, el subsidio al diésel fue eliminado acompañado por una manifestación de prácticamente 31 días y con todas las consecuencias. ¿Nos va bien en la parte económica, Francisco? A ver, creo que hay una recuperación. Como dice el señor economista, las mediciones normalmente nos podrían permitir decir, sí, hay un crecimiento mayor incluso al que estaba previsto, como nos acaban de comentar. Pero no solo es el crecimiento en las cifras, también tenemos que medir la movilidad económica del país. La movilidad. Cómo eso llega a la población, cómo eso llega a la inmensa mayoría. Sin duda creo que las medidas económicas, el valor que ha tenido el haberlas tomado, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos permiten visualizar que esto podría ser sostenible. Pero no solo debe ser la macroeconomía, en donde creo que podríamos decir, no sé si éxito, pero por lo menos ha tenido una labor más importante el gobierno, y lo que deberíamos ver es cómo esta macroeconomía nos ayuda a que crezca también el manejo de la población y sienta que eso es beneficioso. Es verdad que sí es beneficioso, pero necesita también trasladarse a la población. ¿Trasladarse a la población se logró esa parte del manejo económico, doctora? Bueno, este año ha estado lleno de retos, primero para el gobierno nacional. Creo que una de las cosas más importantes que siempre se buscó es la estabilidad de las finanzas públicas. Encontró lamentablemente un gobierno que no tenía ni para pagar hasta ciertos meses a los funcionarios públicos. Y entendemos que cuando aprobamos proforma presupuestaria existen una serie de necesidades dentro de nuestro país y que por ende es tan importante primero mejorar las cifras macroeconómicas de nuestro país, que haya crecimiento económico de nuestro país y que luego eso se vaya permeando también a los otros sectores de la sociedad, porque nuestro fin es, por supuesto, mejorar la calidad de vida de cada una de las familias ecuatorianas. Y eso empieza con cifras positivas macroeconómicas, llegar a la microeconomía, mejorar la calidad del empleo, aumentar las cifras de empleo, que ese es el objetivo principal también del gobierno nacional y por supuesto también de la Asamblea Nacional. El asunto arrancó con la desvinculación de 5.000 funcionarios
y también las fusiones ministeriales, el achicamiento del tamaño del Estado. Economista, ¿qué dio finalmente el resultado? Es una pregunta importantísima porque en el momento que uno hace una fusión, digamos que en términos ministeriales, de distintos segmentos, secretarías, ministerios, al final del día eso debería traducirse en un tema también de gasto. Y el gasto en términos presupuestarios ha aumentado. Entonces tenemos un ejercicio, digamos que de gestión, de reducción, pero en cambio, en términos de gasto, lo estamos manteniendo. A ver, economista, ¿cómo es esta parte? Achicamos del Estado, pero seguimos o quizás aumentamos el gasto. ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que nosotros tenemos dentro de la estructura económica, cuando contrastamos, por ejemplo, los salarios del sector privado con los del sector público, los del sector privado son menores, ¿sí? Los salarios del sector público son mucho más altos. Claro. Entonces ahí necesitamos hacer no solo un ejercicio en términos de reducción, sino también de vigilancia en términos del tipo de salario que nosotros entregamos. Es decir, nosotros podemos reducir muchos salarios chiquitos, pero mantenemos los grandes. Por lo tanto, el gasto como tal, per se mantiene. Entonces, no solo es importante ubicar el tema de la necesidad de reducción del Estado para reducir ese déficit o ese gasto excesivo, sino la calidad de gasto que el Ejecutivo está realizando. Y esta política, este enfoque, este manejo, ¿es, digamos, una buena carta de presentación frente al Fondo Monetario? Yo creo que es una buena intención en términos del manejo de los presupuestos internos. Eso es lo fundamental. En primer lugar, antes de tratar de salir a exponerse, primero necesito hacer una revisión, es como una casa. Yo hago un ejercicio de mi presupuesto, está bien, no está bien, y después puedo golpear tal vez las puertas de un banco. Pero primero tengo que ordenar justamente mi ejercicio fiscal interno. ¿El Fondo Monetario estará convencido de todo esto, Francisco, tomando en cuenta lo que nos está analizando el economista? Yo diría más que convencer. Insisto en el tema del Fondo Monetario porque es el que nos ayuda con el préstamo. Pues, no solo eso, sino que sí ha guiado en parte el manejo fiscal. El fondo, normalmente, el Ecuador en las últimas etapas presentó lo que creía que podía hacer, no necesariamente lo que el fondo consideraba que puede hacer. No hay que olvidar que el presidente Noboa está ya 30 meses en el poder. O sea, si bien hoy cumplimos un año del ejercicio de la segunda parte del presidente Noboa, el fondo entiende, al fondo le gustaría que haga un montón de otras cosas para sanear, pero no, la economía política y la economía social obligan a que esas medidas del fondo sean adecuadas al Ecuador y desde el punto de vista político nacional. Entonces, si está conforme o no, lo que van es a medir los resultados que están. Y si bien han desaparecido algunos ministerios, o sea, están bajando por lo menos en membretes, están bajando el gasto, pero no se ha sentido, como dice el economista, no se ha sentido la reducción del gasto y del gasto corriente, que eso es lo más preocupante. Se vio el año pasado gasto en una serie de subsidios circunstanciales que suman una muy buena cantidad y que eso hay que preocuparse. Siempre se ha dicho que los subsidios deben ser para ayudar a salir, que no pueden ser permanentes. Bueno, habrán algunos que se pueden convertir en permanentes hasta que la población vaya saliendo. Y cuando uno dice, pero es una contradicción decir que se vuelven permanentes hasta que salgan. No, hay sectores vulnerables a los que no les vamos a poder quitar esos subsidios. Entonces, el fondo ha visto y ha ido desembolsando el crédito a través del cual se hizo el programa económico. Yo diría, creo que en esa parte ha habido una buena coordinación y el entendimiento del Fondo Monetario Internacional a los requerimientos del gobierno para aplicar un programa. Lo que pasa, sí creo, es que el país no conoce un programa económico del gobierno y ve medidas que se hacen, que se toman y que algunos podrían incluso aplaudirlas, pero un programa que nos invite a visualizar el país del futuro, por lo menos yo no lo encuentro. Esa falta, esa carencia también explicaría o daría respuesta a esta necesidad que yo creo que con razón usted planteaba, doctora, o plantea, el hecho de llegar hacia abajo con el manejo económico. Totalmente, o sea, uno de los objetivos principales del gobierno es precisamente mejorar la calidad de vida de las familias ecuatorianas
de las familias que quizás tienen menos oportunidades y menos condiciones de vida. Y como digo, para eso se necesita estabilizar las finanzas públicas, para eso se necesita mejores cifras macroeconómicas. Y el Estado ha hecho, y el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme también en ese aspecto. Ha colocado bonos también internacionales a menor tasa de interés, porque existe ya responsabilidad dentro de las finanzas públicas. Cuando nosotros hablamos del gasto corriente y van a comparecer, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, $9.1 aproximadamente de cada $10 se gastan en funcionarios justo en los sectores más importantes en el ámbito social, para el tema de educación, para el tema de salud, el tema de policías, el tema de militares. Estos son sectores que tampoco se pueden dejar de desinvertir. Cuando nosotros hablamos que ha crecido también la inversión extranjera directa en el 2025 en comparación al año 2024, que haya mayor inversión extranjera directa en el país también es un medio, cuando el fin principal del gobierno nuevamente es mejorar la calidad de vida, porque si hay mayores cifras macroeconómicas, si hay mayor inversión extranjera directa dentro de nuestro país, también hay mayor generación de empleo, y eso golpea directamente a la vida de cada una de las familias del país, y ese es el objetivo del gobierno nacional, y por ello hemos tenido toda la apertura desde la Asamblea Nacional para darle gobernabilidad, para darle también esa legislación necesaria, para que también los organismos internacionales vean que existe esa gobernabilidad que se necesita dentro de los países, que existe esa estabilidad también, y así pueda mejorar también la economía de las familias del Ecuador. En esta segunda parte, a manera de conclusión de todo lo que hemos conversado, economista, ¿están eliminados los sustos en este segundo año de gobierno? ¿O qué es lo que usted considera que debe venir en la parte económica para llegar a esa parte baja de la población, como dicen nuestros invitados? Bueno, yo creo que ahí hay retos fundamentales dentro de la economía que son internos y externos. El día de hoy estamos viviendo un reto externo fundamental. Estamos con una guerra que está al otro lado del mundo, pero nos impacta directamente a través de precios de petróleo, que por un lado podríamos estar beneficiados si es que tuviéramos una producción intensiva dentro de la refinería, la cual está en pausa, ¿sí? Pero por otro lado, por cada dólar más o menos que nosotros ganamos en términos de este aumento de precios, tenemos que pagar $1.2 en términos de derivados. Entonces hay un reto externo que nosotros no lo buscamos, pero que deberíamos encontrar aquellas contingencias para tener una refinería adecuada, una inversión en términos del sector petrolero. Pero también hay retos internos que yo creo que hay que ponerlos sobre la mesa y que lamentablemente en algún momento tenemos que enfrentarlos. Tal vez priorizar lo social, pensar por ejemplo en los hospitales, pensar por ejemplo en la educación y sobre todo lo primero, este tema hospitalario que es crítico. Dos temas ahí fundamentales que usted acaba de tocar. Seguridad social. ¿Ya? Seguimos pateando esa pelotita hacia adelante y en algún momento va a explotar. En algún momento nosotros ya estamos viendo que ese ejercicio que se habla de 30, 40 años, que es un ejercicio pronóstico, el día de hoy estamos en vísperas. Entonces hay que afrontarlo de una manera realista. ¿Hay que enfrentarlo y privatizar el IES, dicho en una palabra? No. Ya conversaremos de esto. No necesariamente ¿Sí, no? tenemos que tener un enfoque social, completamente social. Y lo segundo es el esquema laboral. ¿Ya? Nosotros tenemos 7, 6 de cada 10 personas o están en la informalidad o están en el desempleo. Y eso no es un dato actual, sino que es en los últimos 5, 10, 15, 20 años. Por lo tanto, ahí tenemos un reto estructural que trasciende directamente al espacio normativo. ¿Cómo vamos a enfrentar esa norma? ¿Cómo tenemos que cambiar? Un ejemplo, cuando tuvimos el COVID, aumentó totalmente el empleo virtual y nosotros no teníamos una legislación adecuada para ese reto. Son temas fundamentales que trascienden desde el COVID hasta el día de hoy. Esto fue el primer año de gobierno del presidente de la República. Hemos hablado de la parte de la inseguridad, hemos hablado de la gobernabilidad y en esta última parte de la economía. Todo para que usted saque las mejores conclusiones y tenga también un juzgamiento. Gracias amigos por acompañarnos. Dios mediante, hasta la próxima semana.